Bien, vamos a abrir la Biblia en Lucas, capítulo 24, desde el versículo 13 hasta el versículo 27. El título de la prédica es Jesús vino a cumplir las profecías. Vamos a leer todos. He aquí que dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas las cosas, de aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todo en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. Es que esto aconteció después de la resurrección de Cristo. Entonces, la semana pasada estábamos viendo, antes tan pronto se manifestó el Señor que dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley ni los profetas. No he venido a abrogarlos, sino a cumplirlos. Por eso la semana pasada hablamos acerca que Él venía a cumplir la ley. Y para contextualizar, para poder continuar, podríamos haber tomado el mismo cita bíblica para decir que Él vino a cumplir los profetas. Pero es que era mejor este versículo que está después de haber cumplido lo que los profetas decían. Porque Él lo dijo en Mateo capítulo 5 antes de que los cumpliera, antes que se cumplieran las profecías. Pero esto que está diciendo es: insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Trata de insensatos y también de tardos de corazón para creer. Tardos de corazón para creer, insensatos. ¿Por qué no pueden creer lo que la Escritura dice? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas? Entonces él mismo, comenzando desde la ley, los profetas, pasando por todo, imagínate, cogió todo el Antiguo Testamento y caminando con ellos les comenzó a decir todo lo que la ley y los profetas decían acerca de él. Increíble, ¿no? La primera predicación a ese par con el Antiguo Testamento. No había escrito todavía el Nuevo Testamento. Lucas no había escrito esto. Juan no había escrito, Mateo no había escrito y Marcos no había escrito. Fue el Señor que comenzó a predicar la primera vez a estos que lo vieron, a estos que les pasó todo esto y que estaban creyendo que Él era el Cristo y esperaban que Él era el que iba a libertar a Israel y dicen: ay, pobrecito, no. Nosotros que pensábamos que era el Cristo, y fue un varón, Jesús Nazareno, un profeta grande, si le dio hasta el nombre de profeta, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que para entender que Jesús cumple la profecía, nosotros primero que todo debemos entender que Dios no miente. Es muy importante, pero muy importante. Mire lo que le dice Tito capítulo 1. Dígame si están haciendo los estudios bíblicos de lo que yo les escribo en Facebook y en el WhatsApp.
Si no lo están leyendo, yo no sigo haciendo. Hoy no les voy a preguntar. Yo sé que Juanita hace. Ella siempre, todas las citas bíblicas, ella por la mañana estudia y me alegra mucho por ella. Dice, Tito, capítulo 1, desde el 1 y 2, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la ley de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, ¿qué? Que no miente, dígalo, léalo. Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada para el mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, Dios que no miente. Y también Hebreos está diciendo, Hebreos capítulo 6, versículo 18. Dice: porque por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de Él. Mire, es que como Dios no miente, como nosotros podemos tener plena certeza que Dios no miente, en el Antiguo Testamento, cuando Dios habló por medio de los profetas, bueno, es que para hablar de esto tengo que decirle más bien qué es profecía y qué no es profecía, ¿sí? Porque hay personas que consideran que es profecía como la adivinación. Hay personas que adivinan, y de hecho hay varias, no voy a dar todas las citas, vuelvo y se las voy a colocar. Si están estudiando las citas bíblicas que pongo en internet, porque pues yo me tomo el tiempo de hacer el estudio y para luego pasárselo a ustedes, para que ustedes también puedan completar lentamente estudiando lo que yo estudio, para que el Señor me hable y les hable a ustedes. Estas profecías, la profecía, vamos a decir ¿qué es la profecía? La profecía es el pensamiento de Dios. Como para Dios no pasa el tiempo, ¿cierto? Para Dios no existe el tiempo, para Él no hay años, Él no dice, uy, ya me volví viejito. No, eso somos nosotros acá donde existe el tiempo. El tiempo existe en el universo. Cuando Él creó este universo, creó los tiempos, el sol, la luna y las estrellas, y creó los días y los separó. Pero Dios no necesita un sitio donde haya sol y luna y diga, ay, me cogió la noche acá. No. Dios creó un lugar donde pasa el tiempo, y ese es este lugar donde habitamos. ¿Por qué? ¿Por qué creó este lugar donde pasa el tiempo? Porque Él quiere que nosotros no estemos aquí eternamente, sino que estemos solamente un tiempo. ¿Sí o no? ¿Y quién más iba a estar aquí un tiempo? Jesús, su Hijo. O sea, creó un sitio donde Él se pueda despojar de su gloria temporalmente, para luego entrar y tomar su reino, para entrar en su gloria, como lo acabamos de leer. Era necesario que Cristo padeciera y sufriera todas estas cosas, para que luego después de eso entrara en su gloria. ¿Sí o no? Entonces Dios creó un lugar donde Él puede manifestar su pensamiento, y ese pensamiento lo puede cumplir su Hijo. O sea, el Hijo tiene que conocer la voluntad de Dios y entender qué es lo que Dios quiere, para que Él pueda entender lo que Dios va a hacer. Pero como para nosotros el tiempo sí pasa y terminamos muriendo máximo de 100 años, unos pasan un poquitico más, pero dice que entre 80 y 120 años, ¿sí? Llega a vivir una persona, a menos que por accidente, por enfermedad, bueno, no sé, muera antes. Hoy en día la gente muere, pues imagínate este muchacho, digo yo, J. Mario, si eres un muchacho, yo soy un chino. Unas personas que mueren tan jóvenes, a uno le parece 63 años, y hoy en día la gente está muriendo de 50, 40, cada vez menos. Entonces yo me ponía a decir, bueno, me pregunto y les pregunto a ustedes, si Dios tiene un pensamiento y para Él no pasa el tiempo, ¿cómo hace para que ese pensamiento que es eterno, o un mandamiento que es eterno, llegue a nuestros oídos y llegue a que nosotros lo comprendamos, si no es a través de la profecía? Porque la profecía es el anuncio de lo que Dios le hace a una persona para decir lo que Él va a hacer. Aunque muchas veces dice en cuánto tiempo lo va a hacer, para que nosotros más o menos comprendamos. De hecho, Daniel, cuando llegó
a orar para saber la profecía de lo que el cumplimiento de esa profecía, el ángel le dijo: no temas, Daniel, porque tu oración siempre ha sido escuchada, sino que el ángel nos estorbó, había un estorbo en el reino de los cielos, y Miguel vino y nos ayudó para que pudiera venir la respuesta. Entonces, Dios, que tiene el pensamiento, usa hombres débiles de tiempo corto para poder decir lo que va Él a hacer, ¿sí? Lo que Dios va a hacer. O sea, la profecía es la revelación de Dios sobre uno de sus siervos para decir lo que va a acontecer o lo que Él va a hacer. Y como Dios no miente, Él no engaña. Él no dijo hace 6.000 años que del árbol de la ciencia del bien no podréis comer porque el día que él coma morirás. Dice: no, ¿sabe qué? No, más bien que, ay, no, es que me va a pesar con los hombres, mejor que si vivan. No, Él dijo: si come morirá. Y hasta hoy en día la gente muere, ¿sí? Y también dijo: mira que yo pondré enemistad entre ti, la mujer, y tu simiente y la simiente suya. Yo pondré. No dijo tú pondrás, sino Él pondrá enemistad entre los hombres y el mundo espiritual del diablo. Y de ahí, de la mujer, saldrá uno que herirá la cabeza de su enemigo, ¿sí? De la serpiente, y tú le herirás el calcañal. Eso fue lo que Dios dijo. ¿Cuándo lo cumplió? Cuando Jesús murió. ¿Cuánto tiempo pasó? Desde Adán hasta que Cristo murió en la cruz. Cuando le dijeron, cuando Él dijo: mujer, he ahí tu hijo, ¿sí? Pasó que Él dijo hace miles de años que pondrá enemistad entre ti y la mujer, y Él te aplastará la cabeza y tú le herirás el calcañal. Y eso se cumplió en el momento de la muerte de Cristo. Entonces Jesús les está diciendo que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en la ley, y pasó por todos los profetas todo lo que Él debía cumplir, porque Él está cumpliendo lo que Dios dijo. Entonces ahí se ha levantado una cantidad de personas. Esto es para que entiendan qué es la profecía. Ya entienden más o menos qué es profecía. Profecía entonces es el pensamiento de Dios que se le revela a una persona que es un hombre de Dios o una mujer de Dios, y que Él a su tiempo manifestó cómo hacían para creer o no creer al profeta, porque se han levantado muchos profetas. De hecho, mire lo que dijo para este tiempo Mateo capítulo 24. Mateo, ¿dónde está? Que dijo: se levantarán falsos cristos y falsos profetas, ¿no? No, se los voy a poner, mire, para que sigamos adelante, si no, no va a terminar, hay mucho para explicar. Él dijo: se levantarán falsos cristos y falsos profetas y engañarán a muchos. Vamos a leer qué es más bien la falsa profecía. Mire, aunque dice, Mateo 24, ¿ya está en Mateo 24? 11, lea, Mateo 24, 11 para no perder, entonces me da pena con ustedes. Mateo 24, 11, ¿qué dice? Entonces, hay muchos falsos profetas que se levantarán y engañarán a muchos. ¿Usted escuchaba acaso de profecías? Que en esta iglesia dan profecías y que yo te voy a profetizar. Bien. Entonces dice que se levantarán falsos profetas. Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que habla a nosotros, que nos habla a nosotros. Ayer inclusive estaba hablando algo con Lizzy, que me hizo la pregunta, porque yo también se la hice a un pastor hace mucho tiempo. Y Lizzy le llegó el momento de preguntarme también a mí. Entonces me preguntó: ¿cómo hace uno para diferenciar entre la voz de Dios y su pensamiento? ¿Cierto que sí? Entonces uno tiene que mirar que la persona, cuando está hablando de parte de Dios, o no está en muchas iglesias, dice: Dios me dijo. A mí me dijo muchos otros pastores: Dios me habló esta mañana y me dijo: dile a los hermanos que tienen que hacer esto y lo otro. Dígale a los hermanos.
Yo le pregunté a un pastor, oiga, pastor, ¿usted cómo hace para diferenciar? Ese día estaba haciendo un concurso. Dijo, el que me haga una pregunta que yo no pueda responder, entonces se va a ganar una empanada. Y yo le pregunté, ¿usted cómo hace para diferenciar entre la voz de su conciencia y la voz de Dios? Porque uno puede pensar y decir que Dios me dijo, pero que tal que no sea Dios, sino su conciencia. Y el hombre se quedó pensando y dijo, se ganó la empanada. Porque es que hay gente que dice, yo tengo un pastor aquí en Bucaramanga, cuando comencé a congregar me decía, yo siento como que Dios me está diciendo, no, eso es la voz de Dios que le habla. No, pues Dios también envía a los ángeles para que me acompañen. Los ángeles fueron enviados para ayudarnos. Pero si el ángel es un espíritu de seducción, y si el ángel no está diciendo la verdad, y si Dios lo engañó, porque la Biblia también habla de eso. Les voy a poner esos versículos hoy en el estudio. Por favor, estudienlas. Porque Dios también envía un poder engañoso. Sin embargo, vamos a leer en segunda de Tesalonicenses 1 nomás, ¿sí? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dice, porque ya está en acción el misterio y la iniquidad, solo hay que en el presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué es lo que dice ahí? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Usted piensa, y yo le hago la pregunta, todo el mundo dice, no, Dios es amor. Entonces cuando uno lee esto, uno dice, ¿Dios le envía un poder engañoso? Dios luego no dice que Dios es amor. Y le está diciendo que es un poder de mentira. Y por eso Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Para qué? ¿Por qué Dios hace eso? El versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, Dios envía un poder engañoso sobre las personas para que más bien crean la mentira porque no obedecieron el amor de la verdad. Entonces Dios les envía un poder engañoso. Jesucristo está diciendo, mire, se van a levantar falsos cristos y falsos profetas y engañarán a muchos. Entonces, ¿cómo hace usted para discernir el espíritu de verdad y el espíritu de error o el espíritu de engaño? En el Antiguo Testamento también Moisés le dijo al pueblo, profeta como a vosotros os levantará el Señor, a él oiréis. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 18. Versículo 15. Dice, profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, levantará Jehová vuestro Dios. A él oiréis. Es una promesa de Dios que como Moisés iba a morir, él dijo, yo sé que Dios va a enviar un profeta porque ustedes sabían que Moisés era profeta. Digamos que no hay un libro que diga profeta Moisés, ¿sí o no? Uno se lee profetas mayores, profetas menores. Y de hecho está bien, porque fueron personas que fueron profetas. Pero ¿por qué podemos decir que Moisés es profeta? ¿Quién escribió Génesis? Moisés. ¿Y Moisés estuvo en el huerto del Edén? No. Moisés no estuvo en el huerto del Edén. ¿Moisés estuvo con Abraham? No, pero escribió de Abraham. Y él le escuchó ahí cuando dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer y tu simiente y la simiente. No. Pero Dios le reveló eso a Moisés, porque la profecía tiene la capacidad de entender el pensamiento de Dios, de ver lo que le pasó a la humanidad y lo que Dios está viendo, lo que Dios va a mostrarle o revelarle a Moisés para que el hombre pueda entender el camino por el cual Dios nos va a guiar. Este hombre, que decía que era un hombre muy manso, sobre toda la tierra, lo vimos también en la prédica pasada, Moisés escribió diciendo esto, profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, levantará Jehová vuestro Dios, a él oiréis. Es que Moisés fue el que los sacó de la tierra de Egipto, ¿cierto? Por mano del ángel, y lo liberó de la opresión de Faraón. ¿Se acuerdan que estaban todos en Egipto y Faraón era el duro, ¿no? Y no los quería dejar ir. Pero después de que los sacó
ya los había sacado y ya Moisés iba a morir. Él les está prometiendo. Moisés, sabiendo que él iba a morir, dice: mire, profeta como a mí levantará el Señor, y a él ustedes tienen que... Y ese profeta va a ser entre sus hermanos, no va a ser un romano, no va a ser de entre vuestros hermanos. Porque también Dios le está revelando no solamente lo que le pasó al hombre, que eso es profecía, es mirar hacia atrás, y profecía también es capacidad de mirar hacia adelante. Es como cuando uno sube una colina, y con una colina de 100 metros uno alcanza a mirar solamente a máxima altura de 100 metros. Pero si uno se sube al Himalaya, ya desde ahí la vista es mucho más alta. Entonces puede ver mucho más lejos. Moisés tuvo la capacidad de mirar hacia atrás, que Dios le reveló lo que le había pasado al hombre y todo lo que había acontecido. ¿Se acuerdan que él subía y se demoraba mucho tiempo hablando con Dios y cara a cara hablaba con él? Que la semana pasada los hermanos de Moisés se revelaron: ¿cómo así que Dios habla como ese Dios? Sí, yo con él hablo cara a cara. Y le cayó lepra a la hermana por no haber entendido que Dios habla a su siervo y que él lo va a usar como profeta y los tiene que guiar. O sea, Dios siempre envía a una persona que es guía para que, escuchando lo que él dice, puedan entender lo que Dios va a hacer. Y no sabemos los hombres que duramos tan corto tiempo si lo hace en mi generación o en las generaciones seguideras. Pero que Dios lo hace porque Dios no miente. ¿Sí? Como Dios no miente, nosotros podemos confiar en lo que él dijo. Yo admiro a las personas que pueden crear la palabra, que creen la palabra como es. Hay muchas personas que dudan. Es más, buscan en la Biblia a ver si pueden encontrar cosas que les sirvan. Y andan buscando a ver Dios que me habla hoy, pero nunca leen la Biblia para entender el pensamiento de Dios. Es mejor leerlo para entender el pensamiento de Dios. Miren, cuando yo leí la primera vez la Biblia y comencé con ese deseo de conocer a Dios y de conocer su pensamiento, lo primero que leí en Mateo es que dice, por ejemplo, y ya lo hemos leído varias veces, dice que y pondrás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todo esto para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal. ¿Sí? Y Mateo es el que más tiene eso. Y esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal. Y nació de una mujer virgen para que nació, porque Isaías dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y todas las cosas que comenzó Jesús a cumplir, a hacer, son las cosas que a mí me hizo amar más la Biblia, amar más la palabra. Pero entonces yo me ponía esto, pero Moisés, ¿cuándo vivió? 800 años antes. ¿Y cuándo vivió Jeremías? Tanto, 600 años. ¿Y cuándo vivió eso? Pero ¿por qué todos están de acuerdo en lo mismo? Porque todos hablan de lo mismo en diferente época, de diferentes sitios. No eran ricos, otros pobres, eran leñadores, otros de todo tipo de pensamiento, y Dios los usó. Y eso como que destruye el razonamiento humano completamente, porque todo lo que los profetas decían, poco a poco, cuando uno le comienza a leer el Nuevo Testamento y lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo, cómo nació, cómo murió, todo se venía cumpliendo. Entonces le preguntaron a Moisés, estamos en Deuteronomio capítulo 18, ¿sí? Versículo 1. Perdón, disculpe, 21. Dice: si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? La pregunta que me hizo mi hija: ¿cómo hago yo para saber si esto no me lo habló Dios? ¿O cómo hago para saber si Dios lo habló? Porque es que hay gente que dice que Dios me habló o que Dios me dijo. Y las hermanas de Moisés decían: ¿acaso Dios solamente le habla a Moisés? Y él dijo, ¿cómo? No, a uno me revelaré en sueños, a otros les diré, pero a él cara a cara. A Moisés cara a cara. Con él habló y le mostró lo que había pasado antes y le mostró lo que iba a venir más adelante. Eso es una forma de profetizar a una altura de la comprensión, de la capacidad de lo que Dios le podía revelar a Moisés hasta el tiempo de la venida de Jesucristo. ¿Sí? Es decir, Moisés vio a Jesús. Sí. Sí. Bueno, les voy a decir. Moisés vio a Abraham, Jesús vio a Abraham, Abraham vio a Jesús. Abraham vio a Jesús. Pero Juan está diciendo: Abraham vio mi día y se gozó. Y Moisés dice que en el tiempo Moisés prefirió los vituperios de Cristo que seguir a la hija de Faraón, porque vio su día. Es que verlo no quiere decir verlo presencialmente. Verlo por medio de la visión que Dios le dio para mostrar que un profeta vendría como él. Él vio, Moisés vio, va a venir un profeta como yo. Abraham vio,
uy, volveré a ti en la cuarta generación y yo sacaré a tu familia. Entonces Moisés vivía feliz porque su descendencia lo vería a él tal como lo vio él. Él vio que algún día Dios volvería a su casa. Por eso él está buscando los hijos de la fe de Abraham que vieron a Dios, entre comillas. No vieron a Jesús porque Jesús no había venido en carne, ¿cierto? Por eso está diciendo que un falso profeta es el que niega que Jesús vino en carne. Entonces todos los que ven en el Antiguo Testamento que se apareció un ángel de Jehová y dice que este Jesús es falso profeta, porque Jesús no había venido. Jesús se manifestó desde el vientre de su madre, nació y ahí lo vimos. Y después que él murió, ya él se fue, ¿cierto? Entonces hay muchos falsos profetas que hablan de cuenta de Dios, pero Dios no los ha mandado. Juan no vio acaso Juan más alto que Moisés. Claro, Moisés alcanzó a ver solamente la creación y la caída del hombre, pero Juan es más alto, que dice que en el principio era el verbo era, imagínate, era como si estuviera parado en el Himalaya. ¿Sí? Juan en el Himalaya y Moisés en Monserrate. ¿Quién conoce? O aquí en, ¿cómo se llama? En Morro Rico. Moisés estaba en Morro Rico y alcanzaba a ver Bucaramanga y Piedecuesta y así. Pero Juan estaba mirando Colombia, así, todo de lejos. La altura espiritual de Juan. Escribió Apocalipsis, que es la revelación de Dios. Juan, inspirado por Dios, que conocía, que no había visto a Dios, sino que vio a Jesús, que Él es Dios, tiene una inspiración mucho más grande que la de Moisés, porque Moisés alcanzó a escribir cómo habría de ser, qué habrían de hacer. Entonces, mire lo que dice Romanos capítulo 3. Por eso Moisés habló de Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 21. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que cree, en Él cree, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Entonces dice, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto la paciencia, los pecados pasados. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjate que Jesús, Dios, viendo lo que iba a hacer con el hombre, esperando que el hombre creyera lo que Él va a hacer, y que Él va a enviar una persona que va a ser un salvador, no como Moisés, que los va a trasladar de Egipto a la tierra prometida, sino que nosotros tenemos que esperar un profeta como Moisés, que nos trasladaría del mundo del reino de la muerte al reino de la vida. Se necesita que la fe, o es decir, la inspiración de ese profeta o de esa persona que va a enviar, sea mucho más grande que la de Moisés y que la de Juan. Y Moisés dijo, a él ustedes tienen que oír. Y Jesús dijo, se van a levantar falsos profetas y falsos cristos. ¿Por qué? Porque Él es el profeta, Él es el máximo profeta, que le reveló a Juan lo que va a acontecer. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, como mucha gente dice que el que lee el libro de Apocalipsis se vuelve loco, pues yo no estoy loco. ¿Ustedes qué? Y yo he leído Apocalipsis muchas veces, aunque sabían que dicen que tú y yo estamos locos por haber leído Apocalipsis. Lo que pasa es que cuando la corriente lleva a todo el mundo por el camino de la muerte y una persona comienza a vivir, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre los pescados vivos y los peces muertos? Los pescados muertos y los peces vivos. Los peces tienen vida y los pescados ya murieron, ya los pescaron. El pescado ya lo pescaron. Y al pez vivo nada contra la corriente. Ustedes han visto que los peces no nadan con la corriente, sino contra la corriente. Es decir, si yo estoy vivo, tengo que nadar contra la corriente. Y si usted ve a una persona nadando contra la corriente, dicen que está loco. Dentro de poco, por usted creer en Jesucristo, va a decir que usted está loco. Si le hacen creer que casarse, que ser heterosexual, que ser no fumar, no tomar, usted no fornica, no adultera, usted está loco, porque la corriente se lleva a todos los que están muertos, pero el que está vivo nada contra eso,
contra esa corriente de este mundo. Por eso yo he dicho muchas veces que el hecho de que diga la Biblia que por la ley nadie se justifica no quiere decir que no se cumpla la ley, porque la ley es el amor. O sea, yo no robo porque amo, ¿o no? Es más, recibiendo el Espíritu Santo, amo más que antes, porque cuando no tenía el Espíritu Santo, amaba por obligación, porque yo no puedo, y si no me pierdo. Pero cuando recibo el Espíritu Santo, lo hago como prueba que verdaderamente mi vida cambió por dentro. Entonces, como el que está dentro de mí es más grande que el que está en el mundo, yo puedo vencer al mundo. Entonces, cuando yo venzo al mundo, debo comenzar a hablar de lo que me pasó, que para la gente comienzan a decir que usted está loco. Y usted va a predicar ahora la Biblia, mire Jesús, ay no está loco, ay no reciban esos locos. Sí, es que cuando los profetas hablaban de cuenta de Dios, la gente no le gustaba, porque lo que ellos decían no le gustaba a la gente. No le gustaba. Entonces, ayer leíamos con Lizzy precisamente eso, sino que terminamos hablando de Tesalonicenses. En las apuntes le voy a decir cómo es que Dios envió un espíritu de engaño sobre todos los profetas para que cayera y muriera en Galat, ¿no? Ese rey de Israel. Entonces, lo estamos leyendo en el Nuevo Testamento, para que pues, si no vemos en el Antiguo Testamento la gente dirá, ay no, pero eso fue en el Antiguo Testamento, ay eso fue en la época de la ley de los reyes, eso fue para Israel. No, estamos leyendo el Nuevo Testamento de Tesalonicenses, donde dice que va a enviar un poder de engaño para todos los que no obedecieron a la profecía, es decir, a todo lo que se habla de Jesús. Cuando usted y yo hablamos de Jesús, estamos hablando de lo que Él hizo, de lo que está haciendo y de lo que puede hacer. ¿Cómo se llama eso? Profetizar. Cuando usted habla de Jesús, cuando usted habla de dónde viene usted, cuando usted habla de lo que Él puede hacer si usted confiesa que es un pecador, y de lo que usted habla de la esperanza que acabamos de leer en Tito, de la esperanza de vida que tenemos, está hablando del futuro. Eso no es profetizar con el pensamiento de Dios. Hay gente que dice que tiene fe, pero no lee la Biblia. Y lo que yo hice cuando comencé a leer la Biblia fue coger amor por la Biblia, porque yo no podría comprender cómo lo que en el Antiguo Testamento hablaba, yo comencé leyendo el Nuevo Testamento, lo que decía el Nuevo Testamento de Mateo. Vamos a leer algunos versos para que usted se anime a leer la Biblia. Si no la ha leído, entienda que Dios habló por medio de personas para que Jesús llegara a cumplir. Ya vamos a hablar. Dice Mateo capítulo 1 versículo 21. Dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará. ¿Se acuerda que dice que profeta como a mí levantará el Señor? Salvar. Entonces ellos pensaban que Moisés era el salvador que los había sacado. Por eso Moisés se llama salvado de las aguas. O sea que dentro de las aguas sacó a uno, Moisés fue su libertador. Pero Jesús es el verdadero libertador. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, que no miente, por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces dice, el capítulo 2, versículo 5. Ellos dijeron, porque le preguntaron, Herodes mandó preguntar, ¿dónde es que ha de nacer el Cristo? Entonces ellos le dijeron, versículo 5, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. No eres más que, dice, y tú Belén Efrata, y tú Belén, tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Capítulo 2, versículo 17. ¿Se acuerda que decía que lo iban a matar por cuando nació? Desde que nació lo querían matar. Capítulo 2, versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá de grande lamentación y lloro gemido. Raquel, que llora a sus hijos, no quiso ser consolada porque perecieron. Capítulo 3, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, dice capítulo 3, versículo 1, y dijo, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel que habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor en sus sendas. Y así usted comienza a leer toda la Biblia, se va a dar cuenta que en Jesús se comenzaban a cumplir profecías que Él no podía cumplir porque todavía ni siquiera era lo suficientemente grande para Él mismo decirle, oiga, María, camine, vámonos, y José, vámonos para tal, porque es que la Biblia dice esto. No, se fueron cumpliendo porque Dios habló.
Y Dios veía lo que iban a hacerle a él. Y Dios veía, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamarás así porque se tiene que cumplir lo que el profeta dijo. Y ese día que sepan que nació el rey que hay en este mundo va a querer matarlo. Porque se acuerda cuando nació también Moisés que querían matarlo. Y mataban a todos los hijos de Israel. Eso, porque el pueblo estaba creciendo mucho. Pero Moisés fue salvado de las aguas. Y cuando nacieron todos los niños en la época de Cristo, cuando dijeron que nació el rey de Israel, Herodes mandó matar a todos los niños. Entonces es una profecía que vos fue enramada, y grande lamentación y lloro. Raquel que llora, sí, a sus hijos y no puede ser consolada. Todas esas cosas que está escrita en el Antiguo Testamento, Jesucristo vino cumpliéndolas. Imagínate, por ejemplo, en el momento en que Él dijo, tengo sed. Todo eso fue para que se cumpliese, para que se cumplieran todas las escrituras. Él dijo, tengo sed, porque la Biblia dice que en el momento que Él iba a pedir, que decía, tengo sed, en el Salmo 22, por favor, lo voy a poner también ahí, en el Salmo 22 está diciendo que le fue dado vinagre cuando tenía sed. ¿Sí? Cuando dijo, y me fue dado y él en vez de agua. Entonces si dice eso, ay, el soldado tenía, oiga, apure, que es que el Salmo 22 dice que cuando él diga que tengo sed, yo tengo que darle el vinagre. No, es que se cumplió. Un soldado que nunca había leído la Biblia, cuando él dijo tengo sed, le empapó una esponja en vinagre y en amargo y se lo dio a beber, para que se cumpliese la escritura, que todo, hasta ahí él dijo, todo se ha consumado, todo se ha cumplido. Es decir, todo lo que se decía de él hasta ahí se cumplió. Es decir, que Jesucristo, según lo que los profetas anunciaban de cómo nacería, cómo viviría y cómo moriría y todo lo que haría, se cumplió. Ahora la pregunta sería esta: ¿ustedes creen que si todo, ahí dice que más o menos 32,000 profecías en el Antiguo Testamento que Jesús cumplió, y hay una gran cantidad de profecías que no se han cumplido? Entonces usted lee, por ejemplo, Apocalipsis, y está mucho por cumplirse. Pero yo les puse Salmo número 2. Salmo número 2. Jesús vino según la profecía. Ustedes ahora lo creen, es decir, según las personas a quien Dios le habló, ¿cierto? Salmo número 2. ¿Qué es cómo titula ese salmo? Que no tiene título, pero bueno, ¿cómo es que dice? ¿Quién es el ungido de Jehová? O el ungido es Jesús, ¿cierto? O sea que este es un salmo que no se ha cumplido, porque es el reinado, y él dijo que mi reino no es de este mundo, pero un día va a venir 1000 años. Va a venir, y va a venir por segunda vez, porque él lo prometió. ¿Se acuerdan que la semana pasada concluía la cita bíblica de Lucas diciendo que este samaritano que llevó al que estaba herido, lo llevó a un mesón y le dijo, mire, todo lo que usted se gaste, póngalo a mi cuenta, de cuando yo venga le voy a pagar el doble? Es decir, él está diciendo que yo voy a volver para ver si usted cuidó a las personas que fueron heridas por el diablo, por la ley. Entonces cuando él venga, él va a reinar. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes han leído los 4 evangelios? Sí, muy bien. ¿De qué es lo que más hablan los 4 evangelios? De Jesús. ¿Pero qué habla de Jesús? Él sabe de qué está hablando. Y entonces la tarea es lea los 4 evangelios. Está diciendo, cuando el rey venga, ¿qué va a hacer cuando venga el rey? El reino de los cielos es semejante a esto. Es que el rey dirá, vengan y pongan delante de mí los que no creyeron, y delante de mí o decapítenlos. ¿De quién estaba hablando? Que eso va a pasar. Es que, mire, escuche, las profecías del nacimiento, de la muerte y de la resurrección se cumplieron cuando en Lucas capítulo 24 el Señor les dijo, ay, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario acaso que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzó desde la ley y pasando por los profetas les anunció lo que se hablaba de él, ¿cierto? O sea que él se cumplió todo eso. Ya les está diciendo, todo esto ya se cumplió. Ahora, ¿será que él volverá a cumplir las profecías que están para cumplirse? Por eso estamos, mira, el título de la prédica es Jesús que vino a cumplir la profecía. Esto lo diremos cuando él venga por segunda vez, si el Señor permite y estemos delante de él. Y decimos, es que él vino a cumplir la profecía. ¿Cuál es la profecía que vamos a anunciar a la gente que esté acá cuando él venga y ya esté establecido su reino de 1000 años? Nosotros tendremos que decir,
Él es el que vino a cumplir lo que dijo, que entonces cuando el rey diga tal y tal cosa, y entonces el rey dirá, entonces ¿con qué compararé el reino de los cielos? Lo compararé a un hombre insensato a quien Dios le dijo tal y tal y tal cosa, y luego le dio a cada uno, a uno le dio 2, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. Entonces cuando el rey vuelva, él va a decir, ¿usted qué hizo con 1? ¿Usted qué hizo con 2? ¿Cierto? Y al que le dio tanto, él dijo, quítenle eso y désenlo al que tiene más. Y a estos que no quieran que yo reinara, vengan y tráiganlos delante de mí y decapítenlos. Él dijo que eso es lo que va a hacer cuando venga por segunda vez. Cuando usted lee los evangelios, usted puede leer lo que cumplió, pero también lo que está para cumplirse. Y uno no lee los evangelios pensando que Jesús viene a cumplir, cuando venga por segunda vez, viene a cumplir lo que Él mismo está diciendo, porque Dios no miente. Isaías 53. Bueno, estamos leyendo Salmos, antes de ese, sí, de Isaías 53. Capítulo 2, Salmos capítulo 2 dice, esto es lo que se va a cumplir, escuche, esto es lo que se va a cumplir. Dice, ¿por qué se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es contra su ungido? Contra Jesús. Diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, porque Él va a reinar desde Sión. Durante 1000 años va a estar en Sión reinando, allá va a estar su palacio. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué es lo que dice ahí? Los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y permanezcáis en el camino. Dice, y no perezcáis en el camino. Ay, es que no tengo mis gafas, perdone. Pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en Él confían. Eso está para cumplirse. Cuando Él venga por segunda vez y esté gobernando durante 1000 años, entonces los que están gobernando en la tierra van a decir, oiga, pero nosotros ¿por qué vamos a hacerle caso a este man? No sé qué, rebelémonos contra él y tumbemos su reino. Y el Señor desde el cielo se ríe y se burla de ellos. Y dice, no, es que yo lo puse a usted para que gobierne con vara de hierro. Por eso la gente que dice, es que allá usted no me ama, es que allá en esa iglesia no hay amor. Es que no entienden que estamos en el tiempo de la gracia y del amor de Dios, pero estamos entrenándolos para recibir este reino de 1000 años. Eso es profético. Jesús va a venir a cumplir esta profecía. Como cumplió la de su muerte, cumplirá también la de que Él viene a hacer justicia. ¿Sí? Entonces, dijo, acabamos de leer en Romanos capítulo 3, dice que ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Justicia que es por medio de la fe en su sangre. Es decir, que el pensamiento de Dios, después de que se convierte en mandamiento, se vuelve justicia. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer justicia de acuerdo a lo que Él dijo, de acuerdo a lo que dijeron los profetas, de acuerdo a lo que decía la ley. ¿Sí? Y si Él va a hacer justicia, no va a hacerla con la justicia de los hombres, sino con su justicia. Entonces Jesús habló lo que Él proféticamente va a hacer en su segunda venida. Porque lo que iba a hacer en la primera venida la cumplió. Él cumplió las profecías. Isaías 53 lo leímos la semana pasada. Usted lea Salmo 22 y lea todo lo que está escrito, todo lo cumplió. Porque los que los profetas decían era lo que hablaban de parte de Dios. Porque los profetas no solamente hablaban para ese momento, sino que hablando para ese momento y cumpliéndose lo que Dios decía para ese momento, que caerá el rey de Tira, que pasará esto, que el perro lamerá no sé qué, y todo eso pasó en ese momento. Luego daban profecías que eran para más lejano. ¿Por qué? Escuchen lo que voy a decir. Cuando Jesús dijo, para concluir y unir las dos prédicas que dijo, que no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplir la ley y los profetas, es que el pensamiento de Dios tiene dos cosas: justicia y juicio. El pensamiento de Dios tiene justicia y juicio. La justicia la aprendimos por medio de la ley, ¿sí? Y el juicio por medio de la profecía también, de la ley y la profecía. ¿Por qué? Porque entendimos que Dios va a hacer justicia por medio de la ley, porque cuando dio los 10 mandamientos aprendieron que Dios es justo y le paga a cada uno conforme a su obra, ¿cierto? Pero como Dios
envió a su Jesucristo para que los que no podemos cumplir la ley nos perdone, Él ahora nos va a hacer justicia no por la ley, sino por la fe en Jesucristo, que es Romanos capítulo 3 que acabamos de leer. Él nos va a hacer justicia no porque hayamos pecado o no hayamos pecado, sino porque creímos a ese profeta que es Jesucristo, que nos dijo: si ustedes comen mi carne y beben mi sangre, vivirán. Tus pecados son perdonados. ¿Sí? Ese es el pensamiento de Dios dado por la boca de Jesús, que es profeta, que nos está diciendo ahora: usted está vivo, pero tenga paz. Tu pecado ha sido perdonado. Usted solamente diga: aleluya, el Señor me perdonó. Porque usted tiene que creer a esa profecía. Porque Jesús es el máximo profeta. ¿O no? Sí, Él está diciendo: si comen mi carne y beben mi sangre, vivirán. Yo soy la resurrección y la vida. Todo eso está profetizándonos lo que Él es para nosotros. Así que nosotros debemos cumplir esa profecía de Dios, que se cumpla en nosotros. No solamente Jesús la cumplió, sino que usted pueda cumplir la razón por la cual Jesús fue enviado por primera vez para salvar a los que creíamos en Él, para que se cumpliese la justicia de Dios, que nos quiere perdonar, porque quien nos ama es Él. Quien nos ama es nuestro prójimo, que es Jesús. Él es el que cumple la ley, y la ley está testificando acerca de Jesús. De Jesús está diciendo que Él es el justo, y de nosotros, ¿qué está diciendo? Ustedes son pecadores. Entonces hace una separación entre la luz y las tinieblas. Nosotros estábamos en las tinieblas, Él viene de la luz. Si nosotros entendemos que Él es luz y nosotros tinieblas, entonces nosotros podemos confesar nuestros pecados, y Él nos es justo, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad, lavándonos con su sangre. Eso es profético. Cuando usted sigue creyendo, pensando en su pensamiento en el pecado que cometió, usted no está creyendo lo que Jesús dijo. Entonces usted va a perder lo que muchos llaman la salvación. La gente pierde la salvación porque deja de creer en lo que Jesús dijo, que es el profeta que dijo: ustedes están en este mundo, pero tienen que vencer al diablo. ¿Escucharon el estudio bíblico del miércoles? Fue un poquito más profundo, fue un poquito mejor entendido, para que usted entienda más la sangre de Jesucristo. Tenía que unir estas dos cosas. Él viene a cumplir la ley, que es la justicia de Dios, que Dios dice: ustedes no pueden amar como mi Hijo los va a amar. Por eso amar a Dios, nadie me puede amar como me ama Él. Y nadie los va a amar como los ama Él. O sea que ustedes tienen que amar a Jesús, que es su prójimo. ¿Sí? Entonces voy a hacerles justicia por la ley de la fe y no por la ley de Moisés. A nosotros no nos hace la justicia por la ley de Moisés. Si usted quiere no depender de la ley de la fe, sino de la ley de Moisés, tranquilo, quédese que le espera el lugar caliente. Eso está profetizado, que todos los que crean en sí mismos, que son justos, van para el infierno. Pero todos los que somos justificados por la fe en su sangre, Dios nos va a hacer justicia, nos va a declarar justos, porque Él vio que nosotros necesitábamos la vida. Y todos los que creen que tienen la vida, la profecía está, que Isaías 53, Salmo 22, y todo lo que se tenía que cumplir del Cristo, que el Señor les dijo. Hoy vamos a leerlo otra vez para terminar. Capítulo 24 de Lucas, versículo 25, perdón. Vamos a leer. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Mire, es muy importante que usted lea el Nuevo Testamento. Yo diría que si usted lee el Testamento 100 veces, puede leer el Antiguo Testamento 2 veces. Tranquilamente. Porque el Nuevo Testamento resume lo más importante del Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento es el contexto para poder entender más claro. No estoy diciendo que no lea el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento está ya la revelación que Dios nos dio, que los profetas dijeron, que la ley dijo, y que todo hizo para que usted pueda tener una fe con la cual pueda salvar su espíritu y salvar a otros, y para esperar de los cielos al que viene por segunda vez a cumplir las profecías que están escritas a lo largo también del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Está mucho para cumplirse. Entonces, si no creemos a las profecías que se hablaban acerca del nacimiento, muerte y resurrección de Cristo, mucho menos vamos a creer en las profecías que hay de la segunda venida de Jesucristo, en las cuales va a juzgar a vivos y muertos. Jesús vino a cumplir las profecías, y cuando Él venga, vamos a decir exactamente lo mismo. Jesús está en Jerusalén, y Él vino a cumplir las profecías que habló en los 4 evangelios. Sí, lo que dijo en los 4 evangelios, Él vino durante estos 1000 años a cumplirla. Estoy profetizando
de lo que Él dijo que va a hacer cuando venga 1000 años. ¿Por qué? Porque los espíritus de los profetas deben estar sujetos a los profetas. Yo no puedo hablar algo que nace por mí mismo. Primera de Pedro, para terminar, dice, para que nosotros creamos, segunda de Pedro 1:20, segunda de Pedro 1:20. Estoy hablando de... Perdón, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, que conocen el pensamiento de Dios, hablan lo que Dios va a hacer. Y que ahora en este tiempo lo ha revelado para que nosotros podamos entender. No solamente lo que cumplió para nuestra salvación, sino lo que cumplirá para justicia y juicio de los que creyeron y no han creído. Amén. Yo estoy hablando, el título de la prédica, a dos momentos. Jesús vino a cumplir las profecías que ya cumplió. Pero cuando estemos en los 1000 años, vamos a decir exactamente lo mismo. Jesús vino a cumplir lo que dijo cuando vino antes de morir. Y lo que dijo después de morir. Y lo que le reveló a Juan su siervo en Apocalipsis. Entonces Él viene a cumplir. Lean los 4 evangelios para entender qué fue lo que Él prometió que Él va a hacer. Porque lo que dijo, lo que decía el Antiguo Testamento que Él debía cumplir, se cumplió sin Él hacer el esfuerzo. Lean Mateo, solamente, mire, les voy a hacer, hagan un ejercicio. Lean Mateo mirando solamente lo que decía del Antiguo Testamento de Él y que se cumplió y que era imposible que Él lo cumpliera, sino que se cumplió en Él. O Él cumplió la profecía, o en Él se cumplió las profecías, o en la vida de Él se cumplió lo que los profetas decían. Él no tenía que hacer nada, no tenía que decir, oiga, hagan esto porque es que la Biblia dice que yo tengo que hacer esto. No, sino que se cumplió todo, que no será quebrado hueso. Imagina que, oiga, usted no me puede partir los huesos porque es que Moisés dijo en capítulo 12 de Éxodo que no quebrará, que al cordero no se le debe quebrar ningún hueso. Ay, pero el Salmo 22 dice que sí, en verdad, Moisés dijo que no le quebren huesos. Entonces el Salmo, ¿quién es que? David, diga que no quiebren los huesos. Y cuando Jesús está muriendo en la cruz y viene el soldado a quebrar, ay no, si es que Moisés dijo que no se le pueden quebrar los huesos. Además David también dijo en el Salmo que no será quebrado hueso. Entonces no le quiebre los huesos. No, es que él le quebró los huesos para que se cumpliese lo que dijeron los profetas. Entonces ¿no será que se va a cumplir todo lo que él dijo en los 4 evangelios? Él va a cumplir lo que dice los 4 evangelios. Todo lo que él dijo es profecía porque él es el máximo profeta. Amén. Oremos por nuestro espíritu. Para los que no han creído la profecía y que no van a creer, se pueden perder. Que el Señor no les dé un poder engañoso por no haber obedecido la verdad. Por no haber obedecido, hubiera escuchado a ese pastor que me decía que lea la Biblia y no la leí nunca. Lean la Biblia. Lean lo que Jesús dijo para que no los sorprenda la noche. No los coja las tinieblas. Amén. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por dejarnos tu pensamiento escrito, Señor. Tus palabras escritas en lenguaje de hombre, en nuestro lenguaje, en nuestro idioma. Nosotros no tenemos excusa para no creer a las profecías. Nosotros no tenemos excusa para no creer que Jesús cumplió todas las profecías. Que en Jesús se cumplieron todas las profecías, pero que Jesús en su tiempo, en los días de la carne, habló de lo que Él va a hacer cuando venga por segunda vez a gobernar durante 1000 años. Y también nos alcanzó a hablar también en Apocalipsis de lo que hará inclusive después de los 1000 años. Ayúdanos para volver a la Biblia, para poder creer la profecía, para que en nosotros se manifieste tu justicia, que nosotros seamos sensibles a tu voz, a la dirección y a la guía del Espíritu Santo. Comenzando primero por discernir el espíritu de engaño, que nosotros tengamos esa capacidad de vencer el mundo, de no dejarnos arrastrar por los falsos profetas. Ayúdanos, por favor. Que si nosotros no leemos la Biblia, seremos confundidos y seremos extraviados y nos perderemos por la insensatez de no leer tu palabra, que está plasmada tu pensamiento por la boca de los profetas, por la boca de Jesús, y que tus santos también escribieron los evangelios, todo lo que Jesús dijo e hizo, para que para nosotros quedan escrito todas las cosas que Él dijo e hizo, que no solamente hizo, sino que va a hacer. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por lo que estás haciendo y por lo que se va a hacer. Ayúdanos.
Que tu palabra se cumpla en bendición para nuestro espíritu. Que tu palabra no se cumpla en nosotros para maldición y muerte, sino para vida y bendición. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.